Le damos gracias a Dios porque ya se acabó el mes de agosto y estamos exactamente el primer día de septiembre del 2019 y estamos con gozo mirando que el tiempo se va largo, ¿sí? Se va largo en el sentido de los que estamos bendecidos por Dios, porque Él dice: hijo mío, si oyeres atentamente mi voz y guardas mis mandamientos, tendrás la largura de días, años de vida y paz te aumentarán. Está en Proverbios 3. Bien, vamos a entrar a la palabra. El mensaje de hoy tiene por título: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. Y está tomado de el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 9, la primera parte. Y lo que acabo de citar como título es totalmente lo que está escrito en la palabra. Y yo quiero hablar de ello precisamente. Yo no le había platicado hace rato al hermano Eliud, y él estaba hablando de que tengamos cuidado en todas las cuestiones que están aconteciendo en el aspecto doctrinal. Pero vamos a ver qué es lo que el Señor puso con respecto a esto, para que usted tiene un propósito, entre en el celo de Dios y sea usted un apologista, es decir, un defensor de la verdadera palabra del Señor y no se extravíe. Vamos a ver algunas cosas que el Señor nos está hablando. Y lo primero que yo quiero que ustedes vean y lean conmigo es regresar al versículo 7, de ahí de Hebreos 13, sí, capítulo 13, y dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y una de las cosas que hoy puso Dios en mi corazón es algo que no está haciendo las congregaciones, la iglesia locales y los santos. Y una de las cosas que tenemos que hacer es que nos tenemos que asegurar de estar enseñados por un verdadero pastor y un verdadero maestro de las Escrituras y siervo de Dios. Una de las cosas, y cuando yo estoy dando esta palabra, este enunciado, me estoy poniendo delante de ustedes y me estoy poniendo delante de Dios, de tal manera que ustedes tendrán que evaluar después de este mensaje si estoy haciendo lo que aquí dice el versículo 7, hablando la palabra de Dios, si soy un verdadero pastor, si soy un verdadero maestro de las Escrituras, si soy un siervo de Dios, si estoy llamado y escogido por nuestro Señor Jesucristo. Es muy importante. Ahora mucha gente dice: voy a ir a esta iglesia, me voy a cambiar, pero ni cuando entran a esa iglesia saben quién entró, ni les interesa qué clase de vida está llevando, qué clase de conducta tiene, moral y espiritual. No les interesa si han nacido del agua y del espíritu. No les interesa a veces en las iglesias si están entrando al reino de Dios. Es decir, hay cosas muy claras en las Escrituras. Primera de Juan dice: este es el testimonio de Dios, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces hay cosas que Dios deja muy claras y que no están. Eso en el aspecto de, en un momento dado, de gente que está llegando, tenemos que estar asegurando. Continuamente aquí estamos queriendo que usted declare que Jesucristo es su Señor y su Salvador, y que usted es parte del cuerpo de Cristo y de la iglesia de Cristo. Pero no basta en eso. Ahora también yo estoy invitándolos a que nos aseguremos. Hoy hay gente que dice: me voy de esta iglesia. ¿Y a dónde te vas? ¿Sí?
¿Sabes si hay ahí un verdadero pastor? ¿Sabes si ahí es el que está pastoreando o la que está pastoreando? Porque ahora, quebrantando la palabra, aceptan mujeres pastores y son maestros de las Escrituras, son siervos de Dios, han sido llamados y escogidos por Dios. Y no está importando, me gustó porque está muy grande, me gustó porque va mucha gente, me gustó porque hacen ciertas actividades que me parecen satisfactorias. Todo eso pudiera ser de provecho o no de provecho, pero lo principal que aquí viene hablando es, dice, y acuérdate de los pastores que te hablaron, ¿qué cosa? La palabra de Dios, no cualquier cosa, la palabra de Dios. Y para que un pastor hable la palabra de Dios, pues entonces, ya más adelante lo veremos, tiene que ser un conocedor de las Escrituras, se tiene que volver un maestro de las Escrituras, tiene que ser un siervo de Dios, alguien llamado por Dios. Y ahorita vamos a ver algunas cosas. Ahora, ¿de dónde estamos sacando esto? Quiero que usted y yo regresemos y veamos el capítulo 4 de Efesios, porque yo estoy hablando, ¿sí?, de algo muy importante allá, y vamos a leer el versículo 11, y dice, y él mismo está hablando de Jesucristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Está hablando de Jesucristo en cuanto Él fue glorificado, tuvo un acto espiritual muy importante, constituir, o sea, no es cosa de hombres el tener un llamado, un escogimiento y ser parte de estos oficios. Es un acto de parte de Dios. No es el que es egresado de una universidad teológica si antes no fue constituido por Dios. No es el que es egresado de un seminario bíblico o teológico. No es esa lo que Dios está diciendo. Es los que Dios, el Señor Jesucristo, constituyó. De tal manera que ahí nos deja claro, pero vamos a seguir analizando porque el tema aquí es: asegúrate de estar enseñado por un verdadero pastor, un verdadero maestro de las Escrituras y un siervo de Dios, ¿sí? Vamos a ver que aquí abajito en Efesios se nos señale cuáles son los propósitos de Dios en estos dones hombre. Les llamamos dones hombre porque son los regalos que en hombres Dios ha dado a la iglesia. Dios ha regalado apóstoles, Dios ha regalado profetas, Dios ha regalado evangelistas, Dios ha regalado pastores y maestros. Son regalos hombre. Cuando hablamos de que son constituidos por Dios y son regalos hombre, es que entonces no son como Jesucristo, un Dios invisible, son visibles, de tal manera que son regalos hombre. Pero estos regalos hombre tienen que tener muy claro cuáles son los propósitos. Cuando alguien no está cumpliendo los propósitos divinos, si es un regalo hombre, si ha sido escogido por Dios, si ha sido llamado por Dios, entonces nosotros podemos empezar a entender que quizá no sea un regalo hombre, que quizá no sea un verdadero pastor, un verdadero maestro, un verdadero evangelista, un verdadero apóstol. Vamos a ver qué aquí la Escritura nos narra, vamos a ver qué nos dice la Escritura en el capítulo 4 del versículo 12. Fíjese bien, dice, ¿cuál es el propósito de estos dones hombre? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tiene un propósito, tiene un fin. Un verdadero siervo de Dios,
un pastor que está hablando la palabra de Dios, un maestro que está hablando la palabra de Dios, una persona que está siendo levantada como profeta está hablando la palabra de Dios, un apóstol está hablando la palabra de Dios, uno que evangeliza está hablando la palabra de Dios, tiene un propósito, perfeccionar. La palabra aquí no significa que la congregación o los santos a los que están ministrando los dones hombres sean impecables, sino significa que deben de alcanzar una madurez, Entonces vamos a ver aquí un verdadero pastor, un verdadero maestro, un verdadero apóstol, un verdadero evangelista, un verdadero siervo de Dios, tiene que estar buscando que, ahí dice más abajito, que el cuerpo de Cristo sea edificado, que el cuerpo de Cristo crezca. Cuando alguien pertenece a una iglesia donde no está recibiendo un crecimiento espiritual, entonces, amado hermano, no está teniendo un don hombre que esté ejerciendo como un verdadero pastor y maestro. Me quiero enfocar a los pastores y maestros y a los apóstoles porque eso es lo que ahora vemos más común. Es más raro, aunque lo vemos hablar de algunos profetas y también a veces lo vemos, pero es más raro de algunos que son verdaderos evangelistas, ¿sí? No evangelistas, sino gente que predica el evangelio con poder. Entonces, estoy hablando, fíjense bien, tiene que cumplir un propósito, buscar que la gente madure. Esto es lo que estamos tratando de hacer en la iglesia de Jesucristo, los que queremos ser un ejemplo de verdaderos pastores y maestros, que la gente crezca, ¿sí? Pero ¿cómo va a crecer si no les estamos dando el alimento para crecer? ¿Cómo va a crecer si todas las cosas son ligeras y todas las cosas no son de libertad en Cristo, sino de libertinaje? Se necesita entonces buscar. Nosotros sabemos que cuando nuestros niños físicamente crecen, a veces sufren ciertas dolencias, ciertas enfermedades para que se desarrollen. Entonces a veces el desarrollo tiene un momento de dolor, tiene un momento de expresión de que está creciendo la persona. Entonces, a fin de perfeccionar a la obra, ahora fíjense bien lo demás. Yo no le dije nada al hermano Eliú, pero él dice, muchos de ustedes tienen dones, yo no los voy a llamar, tiene razón, el llamado es de Dios, yo no los voy a escoger, Dios los va a escoger, pero ustedes están con ciertos regalos de Dios que yo puedo mirar que algunos de ustedes pueden desarrollar un ministerio. Fíjese bien lo que está aquí diciendo, una verdadera iglesia, una iglesia que tiene un pastor verdadero, un maestro verdadero, un siervo verdadero, tiene que buscar perfeccionar, hacer crecer, edificar la iglesia y que también la gente no se quede calentando sillas, sino que sirvan en la iglesia local o sirvan al reino de Dios. Hagan obra en el ministerio. Vamos viendo, esos son los propósitos. Entonces, hoy muchas iglesias no están haciendo ello. Ahora a veces lo que están haciendo es, te voy a dar aquí un huesito para que estés contento y no te vayas de la iglesia. No, es muy diferente a que tú tengas una participación donde hay un llamado del Señor y tú desarrolles un ministerio en donde Dios te está enviando, ¿sí? Y que no se trata de darte un huesito para que no te vayas de la iglesia. Se trata, no es darte un hueso, es conducirte para que tú tengas un llamado de Dios, te levante Dios como un siervo y desarrolles un ministerio. Es muy diferente. Muy bien, entonces vamos a seguir, estamos viendo aquí y estamos analizando
Y vamos a ver, sí, entonces qué es perfeccionar a los santos. Todos los que estamos aquí somos santos. Y ahora vamos a ver el versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora se nos está hablando de llegar a la unidad de la fe. ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Si somos verdaderos pastores y estamos predicando la palabra de Dios, somos maestros de las Escrituras y somos, amados hermanos, siervos de Dios, debiera de haber una misma fe. Es decir, todas las iglesias locales debiéramos de creer lo mismo, pero no todas las iglesias locales creen lo mismo. ¿De quién es culpa esto? Esto es culpa de que nosotros no hemos sido, y estoy incluyéndome para no señalar a nadie, los pastores que están predicando la palabra de Dios. No estamos llevando a la gente, porque ahorita vamos a enseñarles que si predicáramos la misma palabra, la palabra es fuente de fe, entonces habría la misma fe. Pero hay iglesias que creen que la salvación no se pierde y se quedan ahí. Hay iglesias que están hablando solamente, ¿verdad?, de la prosperidad. Hay iglesias que están abusando y llevando al libertinaje la gracia de Dios. Hay iglesias que no creen que haya milagros. Hay iglesias que no solo no quieren que se enseñe del Espíritu Santo, sino que dicen que no debe de enseñarse del Espíritu Santo. Niegan la palabra de Dios, niegan que haya bautismo de Jesús, niegan que Jesucristo puede bautizar con Espíritu Santo y poder, niegan el poder de Dios, niegan el echar fuera demonios, niegan las sanidades, niegan los milagros. ¿Eso es unidad de fe? Pero ¿está escrito en la palabra de Dios todo eso que cité? Es muy triste para mí que estaba yo ministrando unos niños y estos niños, cuando yo empecé a usar del aceite y a hablar de la unción y a hablar del poder de Dios, después le preguntaron a su papá: ¿y esto qué es? Y son cristianos y van a una iglesia cristiana, pero en esa iglesia cristiana no aceptan ese tipo de ministración. Si alguno, hoy hay iglesias cristianas que no creen la palabra de Dios. Acabamos de repetir y usted lo repitió, Marcos 16, 17, 18. ¿Y qué dice Marcos 16, 17, 18? Y estas señales seguirán a los que creen, ¿en qué? En mi nombre. ¿En qué nombre? En el nombre de Jesucristo. Dice, echarán fuera demonios. Dice, no podemos en esta iglesia echar fuera demonios. Si alguien tiene problemas mentales, lo mandamos con el psiquiatra y el psicólogo de la iglesia. ¿Eso es unidad de fe? Y dice, hablarán nuevas lenguas. No, si tú hablas nuevas lenguas, son demoníacas, nos dicen. Entonces, ¿por qué ahí dice hablarán? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Y dice, sobre los enfermos pondrán ¿qué? Mis manos. No dice las manos. Sobre los enfermos pondrán sus manos, en tercera persona. Sus manos se refiere a tus manos. Si tienes un enfermo en casa, hay que venga el pastor. Él puede venir y poner sus manos. Pero lo que Dios está diciendo, si tú tienes fe y crees en mi nombre, esa es la unidad de fe. Esa es la unidad de fe. Tú pon las manos sobre tu niño, sobre tu niña enferma, y si tienes fe, va a sanar. Eso es unidad de fe. Y dice que el verdadero pastor, el verdadero siervo, el verdadero maestro, tiene que llevar al pueblo a la unidad de fe. Ya no les voy a citar más, pero vamos a seguir leyendo ahí a la unidad de fe, y dice al conocimiento del Hijo de Dios.
Estamos insistiendo, un verdadero pastor y en un momento dado y un verdadero maestro de la Escritura, un verdadero siervo de Dios, está queriendo que los santos crezcan en el conocimiento de Jesucristo. No queremos formar teólogos, no hay esa palabra en las Escrituras, pero queremos formar un pueblo que cada día conozca más a su Dios, que se llama Jesucristo. Eso es lo que estamos haciendo, pero a veces es fatigante. Ay, es que ustedes aquí no celebran el día de la bandera, ustedes no celebran el día del pastor, ustedes no celebran el día de la Biblia, ustedes no celebran el día del niño, el día de la madre, hoy no celebran que dio el informe el presidente, ustedes no celebran nada. No, aquí venimos como pastores y maestros de enseñarles la palabra de Dios. Ese es nuestro objetivo, para que usted crezca en el conocimiento de Jesucristo y de Dios. ¿Usted ya conoce todo de Jesucristo? ¿Usted ya conoce todo de Dios? ¿No le hace falta? ¿Sabe que un verdadero pastor, un verdadero siervo de Dios, un maestro de las Escrituras, siempre va a estar promoviendo que usted crezca en el conocimiento de Dios y de Jesucristo? Porque en cuanto usted crece en el conocimiento de Dios y de Jesucristo, su vida va a ser mejor. ¿Van viendo esto? Bueno, si usted pensaba cambiarse de iglesia, pues por lo menos fíjese a qué iglesia se cambia. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Voy a dejar ahí, no quiero explicar más porque quiero pasar. Luego dice el 14, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dice, no ser niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Ay, que me dijeron que Jesús no es Dios, ahí van. Ay, que me dijeron que no hay Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, ya ahí van. Ay, que me dijeron que no es cierto que se hablan lenguas, ya ahí van. ¿Qué es eso? Niños fluctuantes. ¿Cómo es un niño fluctuante? Vamos a explicarlo. Ay, quiero un helado. Y llegas a la heladería, no, ahora quiero un sope. Vas a los sopes, no, ya no quiero un sope, ahora quiero un chicharrón. ¿Qué acaba diciendo el papá? Pues, ¿qué quieres? Pues ya no quiero chicharrón, ahora quiero que me compres un algodón allá de esos grandes que venden en Chapultepec. Y entonces el papá y la mamá dicen, a ver, ven para acá. ¡Fum, fum, fum, fum! Ya, bájale. Para que se te quite lo fluctuante. ¿Qué dirá Dios? Decídanse, ¿se van a dejar llevar de todo viento de doctrina? Hace rato estaban pasando por aquí la gente pagana, idólatra tocando. Yo salí a atar y reprender a los demonios, ¿verdad? Porque lo que se sacrifica a los ídolos, se sacrifica a los demonios. Eso dice la Escritura, esa es la unidad de la fe. Y salí a atar y reprender y fui a abrir y estaba cuidando a nuestro hermano Ismael. Le digo, ya no, ábrelo, aquí yo voy a ponerle límite a aquel. Y ¿sabes qué? Qué triste condición, porque los están llevando al infierno. Entonces estamos hablando niños fluctuantes, como aquel que dice, yo vi muchos malos ejemplos en la iglesia cristiana y ¿saben qué? Me regreso a la iglesia católica idólatra, porque vi malos ejemplos. Pues hay muy malos ejemplos entre nosotros, yo he tenido malos ejemplos y a veces pues ninguno hay perfecto. Aún podemos haber pastores que hablamos la palabra del Señor, maestros que hablamos la palabra del Señor, siervos que hablamos de la palabra del Señor, pero que yo platicaba esta semana, a lo mejor ciertas decisiones no son del todo justas, porque no hay justo que no peque. Pero eso significa que yo me deba de ir de la iglesia. Significa que porque no me gustó el mensaje y como el que estoy predicando hoy, yo ya me voy de aquí, como me dijo una persona, ¿verdad? Es que yo ya necesito un descansito por tantas exhortaciones que hay aquí. ¿Ya te cansaste de escuchar la palabra de verdad? Qué triste, ¿verdad? Condición.
Bueno, pero les gusta, entonces en eso vamos a seguir aquí viendo algunas palabras, ¿verdad? Versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es cabeza, esto es Cristo, ¿sí? No solo no ser niños fluctuantes llevados de todo viento de doctrina, sino seguir la verdad en amor. ¿Tenemos todos la verdad plena? No, ni yo la tengo. Pero Dios es la verdad plena. Jesucristo es la verdad plena. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En Deuteronomio 32 dice, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Entonces nosotros sabemos, ¿verdad? Y allá dice en Tesalónicas, cuando veíamos en el seminario, ¿verdad?, que los de Tesalónica se convirtieron de los ídolos al Dios vivo y verdadero para servirle. Nosotros tenemos en Él la verdad y por eso venimos a aprender, pero tenemos que seguir la verdad en amor. Entonces nosotros en un sentido somos seguidores de la verdad. Nosotros vamos a cambiar para que seamos más insistentes, perseguidores de la verdad. Si usted dispone en su mente y en su corazón ser un seguidor, un perseguidor de la verdad, usted va a empezar a descubrir que algunas cosas que pensaba o creía eran engaño y eran mentira. Y que ahora la verdad que es dada en Cristo Jesús y en su palabra te liberta. Muchos de ustedes han salido de cosas engañosas. Muchos de ustedes han salido de trampas porque conocieron la palabra de verdad y conocieron al Dios de verdad y este los libertó. Hay que seguir, ser insistentes, ser seguidores de la verdad, ¿sí? Si alguien te dice algo, estaba una persona ahí, ¿sí? Diciendo, ¿verdad? Que es que evangelizando ahí en el centro les estaba diciendo, no, pues ya Cristo viene, qué bueno que diga que Cristo viene, pero ya estaba diciendo, no, ya viene este año, dice, porque se están cumpliendo estas y estas cosas y estas cosas. Dije, no está diciendo la verdad, es un mentiroso. Porque no viene, decía, ya está el fin del mundo, está a la vuelta y la gente estaba espantada ahí temblando, diciendo, yo quiero. No es cierto eso es una mentira, tenemos que seguir la verdad en amor. En Génesis el Señor dijo muy claramente que esta tierra no se iba a terminar mientras hubiera semilla y mientras hubiera hierba. Mientras tú veas que llueve y vuelve a salir la hierba y ve ahora a los que andan, los jardineros de Naucalpan no acaban en un lugar y ya les ganó en el otro. Eso significa que Dios está diciendo, voy a seguir esta tierra. Se están cumpliendo algunas señales, tú tienes que estar preparado, tienes que amar la venida del Señor, pero ¿qué te importa cuál es la hora y el día? Nadie la sabe, está en potestad del Padre, es un ¿qué te importa? No te metas en eso. Y entonces, amado hermanos, tenemos que ser seguidores de la verdad. Cuando usted escucha un mensaje, muchos de ustedes se meten a internet y muchos de ustedes se meten y escuchan predicaciones que no debieran escuchar. Usted debe de analizarlas, vamos adelante a ver, conforme a la Escritura y buscar seguir la verdad. Un verdadero siervo de Dios, un verdadero pastor, un verdadero maestro, les va a insistir, busquen la verdad. Y si no está insistiendo, si no les está diciendo eso, entonces tenga cuidado porque a lo mejor es un engañador. Seguimos adelante. Y estamos hablando, el tema aquí era, asegúrate de estar enseñado por un verdadero pastor, un verdadero maestro de la Escritura y un siervo de Dios llamado y escogido por nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar, regresamos. Y dice, ¿qué debe de hablar un verdadero pastor y maestro? Regresamos y habíamos tomado la idea, ¿qué debe de hablar un verdadero pastor y maestro? No solo la verdad, Hebreos 13:7 dice, la palabra de Dios, eso es lo que debe de hablar, ¿sí? Pero ¿cómo es que va a poder hablar la palabra de Dios? La palabra de verdad, porque hay razón en ello, la palabra de Dios es la verdad, sí, y algunas personas dicen, sí, lo único que no me gusta es que el pastor
habla como 50 versículos. Me gustaría más un mensaje muy florido. Me gustaría más un mensaje que me llegue al oído, que me llegue, que me vibre el corazón. Bueno, pues ¿qué es romance o qué? ¿Sí? Dice que nosotros los verdaderos pastores y los maestros hablamos ¿qué? La palabra de Dios. Me dice una persona, ya no. Si nos juntamos, dice, yo no quiero hablar contigo, porque tú, pura palabra de Dios. Pues entonces no nos juntamos, porque acabamos hablando los verdaderos siervos de Dios, la palabra de Dios. Y mejor no nos juntamos, porque no quiero oír la palabra de Dios. ¿Sí? Hay algunos dicen, no lo invites, porque si viene a la casa va a estar hablando la palabra de Dios y va a venir los parientes y qué tal, qué vergüenza. Qué triste, ¿no? Entonces vamos a ver que hay que estar hablando la palabra de Dios, pero vamos a ver aquí algunas cosas muy interesantes, ¿sí? ¿Por qué un pastor y maestro no habla la palabra de Dios? Porque, amado hermano, entonces tengo que pensar que no haya sido renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Y entonces, eso es lo que en dado caso, él va a enseñar a otros y lo va a vivir. Vamos a primera de Pedro 1:23 para que usted y yo veamos esta palabra muy especial, ¿sí? Y dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces está viendo algo muy importante, que nosotros tenemos que ser renacidos de la palabra de Dios. Si yo soy renacido de la palabra de Dios y no he tenido una experiencia con la palabra que vive para siempre, entonces ¿de qué es lo que voy a hablar? Pues de la palabra de Dios, porque ese ha sido el beneficio de mi vida, ese ha sido el interés de mi vida y ese ha sido el vivir que yo tengo, la experiencia en mi vida. Pero si no han nacido, a veces me quedo pensando, ¿sí? Si esos que tienen grandes mensajes y grandes doctrinas y grandes filosofías y que hablan con una gran retórica y con una técnica de disertación muy abierta, pero no hablan de la palabra de Dios, si fueron renacidos de la palabra de Dios o no. ¿Sí va viendo conmigo? Si usted es renacido de la palabra de Dios, ¿qué va usted a acabar hablando? Pues de la palabra de Dios. Por muy sencillo que usted sea, si usted se sube al microbús o se sube al transporte colectivo y alguien pregunta algo, ¿usted qué va a hacer? Usted, como usted ha sido renacido de la palabra de Dios, de la cual usted vive, y usted lo que le va a enseñar es la palabra, ¿o no? Usted le va a brotar la palabra. Que se la acepten o no es una cosa, pero usted está mostrando que es renacido. Vamos a seguir viendo algunas cosas que aquí hay, ¿sí? Hay aquí que Dios nos está diciendo en cuanto a los siervos y en cuanto a los que nos enseñan, que debemos tener un basta y un hasta aquí. Vamos a Santiago, regresamos un poquito, muy conocido por ustedes, ¿sí? Capítulo 1, versículo 22, y dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañando a vosotros mismos. Eso a veces lo estamos poniendo para los santos y se lo aventamos a la iglesia, ya sean hacedores. Pero yo quiero pensar que no nada más es para la iglesia, no nada más es para los santos, sino que está diciendo, amado hermano, allá en Pedro está diciendo que vivamos la palabra de Dios. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Sí, que nosotros los pastores tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios. Si yo era de mecha corta, se me tiene que acabar la mecha corta. Si yo no era gentil y amable, no solo le tengo que decir a la iglesia, sé gentil y amable y no te enojes, sino yo debo de ser, ¿qué?
gentil y amable. Entonces, ¿verdad? Porque yo recuerdo que fui a una iglesia, me dice, no le hables al pastor porque es muy enojón. ¿Cómo que es pastor? Enseña la palabra y es un enojón. No lo toques, porque si lo tocas se te arma. ¿Es eso correcto? Y yo a veces me quedo pensando, ¿este es pastor? ¿Este es maestro? Si él no está haciendo la palabra de Dios, si no está siendo hacedor, si nomás la está oyendo, ¿de qué sirve? Yo les he dicho, ¿verdad? Cuando estamos hablando ahorita de la parte que corresponde, porque ahora estoy hablando, algunos dirán, ay, este mensaje está resabroso porque le está echando a los siervos, se está echando él, se la está volteando, ¿verdad? Pues no es así, es que estoy queriendo ser honesto en que usted analice, ¿verdad? Y fíjese bien, cuando predicamos la palabra de Dios, yo le he dicho, hay un dedo para allá para ustedes los santos, hay un dedo para arriba porque el Señor es testigo, pero hay 3 para acá. ¿Cuántos quieren seguir siendo no solo santos, sino ahora quieren ser siervos de Dios? Ay, yo estoy ya predicando la palabra, ya me invitaron a predicar la palabra. ¿Ah, sí? Ahora mira, 3 para acá. ¿La estás viviendo? O predicas y dices y les echas a todos y duro, pero entonces ya no predicas así, sino predicas así. No se está grabando, pero muchos entenderían, échales toda la mano a ellos, pero a ti no te eches nada. Con la mano abierta, pero la predicación en un sentido, si tú eres un verdadero siervo de Dios, tiene que ser con la mano cerrada, 3 para acá y 1 para allá y 1 para arriba. Muy bien, entonces vamos a seguir aquí adelante. Vamos a ver, hay que poner un hasta aquí, un basta y ya dejar de ser nada más oidores, sino vamos a ser hacedores de la palabra. Ahora, ¿por qué es tan importante? Vamos allí a regresar y dice Hebreos, acordad vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, ya abrimos esa parte, dice, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y imitad su fe. Ya hablamos un poquito de eso, de la conducta, y imitad su fe. ¿Por qué imitad su fe? Hace rato hablamos que uno de los propósitos de los dones hombres es la unidad de la fe. Y ahora está diciendo imitad su fe. Está hablando de que nos está poniendo el Señor a los que nos decimos verdaderos pastores y verdaderos maestros que imiten nuestra fe. Eso tiene que ver con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de pensar. Dice que imiten la fe. Si tú no puedes imitar la fe del que está ahí enfrente, de que es un maestro de las escrituras, de que es un siervo de Dios, y dices, no, eso sí yo no, o un pastor, ¿será pastor? ¿Será siervo de Dios? ¿Será maestro de las escrituras? ¿Será apóstol? Tenemos que buscar imitar la fe. Yo ya les afecté esas 3 áreas en que está la imitación de la fe, pero vamos a ver algunos versículos muy importantes. ¿Por qué es esto de imitar la fe? Vamos a darle otra aplicación. Vamos ahora, y usted conoce mucho este pasaje, Romanos capítulo 10, versículo 17, y dice la escritura, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces estamos viendo algo aquí muy importante que dice que se imite la fe de los que se dicen ser siervos de Dios, de los que dicen ser maestros de las escrituras, pero si la fuente de la fe es la palabra, y si no está habiendo fe en los siervos de Dios, si no está viendo fe en los pastores, si no está viendo fe en los maestros y no estamos viendo un cambio en su manera de ser, su manera de vivir, en su manera de pensar, quiere decir que no están leyendo ni escudriñando las escrituras. Porque la fuente de la fe son las escrituras. Es el oír la palabra.
Esa es la fuente de la fe. Si la fe de un siervo de Dios no está siendo ejemplo y tú no la quieres imitar, es porque no está oyendo la palabra de Dios y entonces menos la va a hablar. Ahora dice imitar la fe. Entonces vamos a ver, dice imitar la fe. La fe tiene que ver con un fundamento que ya lo hemos explicado. El fundamento de la fe es el poder de Dios. Vamos a ver, ¿cuántos queremos ser imitadores de Cristo? Yo quiero ser imitador de Cristo. Pero ¿por qué yo voy a ser imitador de Cristo? Porque 1 Corintios 1:24 dice, Cristo, poder de Dios, sabiduría de Dios. Entonces, si yo soy siervo de Cristo, si yo soy maestro de las Escrituras, si yo soy pastor, si yo soy apóstol, entonces tengo que buscar andar en el poder y en la sabiduría, para que usted imite mi fe, para que usted imite la fe. ¿Dónde está esa imitación en esos que se dicen ser grandes líderes, grandes conferencistas, en esos que se dicen ser pastores, en esos que se dicen ser maestros? ¿Dónde está el poder? Si son verdaderos pastores, están quedando en esa área y están haciendo a un lado el poder de Dios y están haciendo a un lado el Espíritu Santo, puede ser. Pero entonces están quedando cortos, porque Cristo es poder de Dios, sabiduría de Dios. ¿Va conmigo? Ahora sí que dirá, ahora sí, hermano, le está echando usted duro aquí a todo esto con respecto a los que ustedes son siervos de Dios. Sí, pero ahorita ya vamos a ver cuando te toque a ti. Vamos a ver, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que ir la fuente. Mire qué importante es. ¿Qué nos dice Éxodo 15:26 con respecto a ese poder, a esa fe? Fíjese bien, y que viene por la fuente de la palabra de Dios. Dice Éxodo 15:26, si oyeres atentamente mi voz, ¿sí? E hicieres lo recto delante de mis ojos, y oyeres mis mandamientos, como hoy se decía en la mañana, y guardares en tu corazón mis preceptos y mis estatutos, dice el Señor, ninguna enfermedad de la que envía a los egipcios, ¿sí?, vendrá sobre ti, porque yo soy Jehová Rafa, tu sanador. Como un verdadero pastor no puede aceptar la sanidad inmediata de parte de Dios cuando hay fe. Cuando mi esposa se siente mal de algo, inmediatamente yo voy y oro por ella y reprendo los espíritus de enfermedad, y la mayoría de las veces así sana. De tal manera, amado hermano, porque yo estoy certero de que si estoy oyendo la palabra de Dios y eso está trayendo fe, yo tengo la fe suficiente. Y ya les expliqué los 3 niveles de fe, ¿verdad? Una oración de fe, una oración de eficaz, o sea, los 3 niveles de la oración, y una oración fervorosa. Y amado hermano, sí resulta. Pero eso no es para unos, eso es para todos. Eso sí, ya te estoy predicando a ti, porque ahorita me he estado predicando para acá. Ahora tengo 5 para acá, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a seguir viendo de la fuente, ¿verdad? Vamos a ver otra fuente de fe, ¿sí? Que nos invita. ¿Qué dice? Y usted lo ha aprendido, Deuteronomio 28, 1 y 2. Vamos hasta allá. ¿Qué dice Deuteronomio 28, 1 y 2? Dice así: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Qué dice el Salmo 23:5 al final? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, amado hermano, está diciendo que imitemos la fe. Oye,
¿por qué a ese pastor y a ese maestro de la Escritura le salen bien las cosas? Imítalo, porque lo que está haciendo es recibir la palabra de Dios para que las cosas salgan bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Ya les he testificado. Cuando tenía 40 años dejé una fábrica de un tamaño muy especial que producía muchos millones de pesos al año y me entregué al Señor. Mi fe fue: Señor, ahora tú me vas a ayudar y me vas a sostener. Hoy tengo 71 años, 31 años más, y le puedo decir que por la fe en el nombre de Jesucristo, Él me ha sostenido con dignidad. Que por razones de que el tamaño de la iglesia tenga que hacer mi esfuerzo a nivel negocio, pero yo le voy a decir algo, y le voy a testificar para la gloria de Dios. Este año había sido lleno de calamidades y todo iba para abajo y para abajo y para abajo. Y estoy hablando ahora de los dos pequeños negocios de donde yo vivo para tener una dignidad. Pero ¿saben qué? En el mes que acaba de terminar, de agosto, las cosas se compusieron para venir a vender lo mismo que había vendido durante todo el año. Alguien fue a mi oficina y ahí está de testigo, mi hermano Noé. Y le dije: no puedo estar contigo mucho rato porque estoy aquí. Y mire, así de pedidos. ¿Cuántos siervos de Dios pueden decir: yo lo hago por vivir, no porque me interesa eso, sino por vivir en una dignidad, que Dios por la fe le entregue así de pedidos? Hoy, cuando todas las noticias son que no hay trabajos, que hay despidos, que los negocios están fracasando, que están cerrando, usted puede encontrar bodegas y puede encontrar oficinas por todas partes, que en lugar de que haya menos, hay más, amado hermano. Pero yo le testifico. Pero todos los días me levanto y creo la palabra del Señor y le digo al Señor: Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y hablaré de tu nombre porque has hecho maravillas. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. También repito la palabra y la declaro, le digo al Señor, ¿sí? Yo soy Jehová tu Dios que te sostiene de la mano derecha y que te dice: no temas, yo te ayudo. Y me da unas ayudadas que usted... Y no lo estoy diciendo para la gloria de Dios, porque yo sé que pueden venir otros días difíciles, pero yo le estaba diciendo a mi hermano Noé: ¿sabes qué? Ahora que ya recoja la bendición cuando venga la cobranza, a administrar esto, porque a lo mejor vienen flacas, tiempos de vacas flacas. Yo estoy queriendo que usted imite mi fe. A todos se los digo. Yo estoy queriendo que el Señor te prospere, que el Señor te bendiga, que el Señor te dé el doble de lo que estás recibiendo ahora. ¿Cuántos lo creen? Pero me quiero poner por delante para decirles, amados hermanos, que sí vale el tener parada nuestra fe en las promesas de la palabra de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo sé que puedes decir: este año me ha ido muy mal, he perdido esto, yo no quiero voltear a ver a nadie, porque luego dicen: ya me está echando. Yo no le echo a nadie aquí. Pero ¿sabe qué? Dios puede cambiar todo. Pero imita la fe que viene por la palabra de Dios, entonces obedece la fe. Y el fundamento de la fe es el poder de Dios, amado hermano. Entonces la obediencia a su palabra y hacer su voluntad es ejemplo de prudencia, de sabiduría divina y de seguridad de edificación. Vamos allá a Mateo 7, me acompaña hasta allá por favor. Y dice Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Entonces, esto ya lo hemos hablado mucho, obedecer la palabra y hacer su voluntad, sí, es ejemplo de prudencia y sabiduría divina y nos da una seguridad de edificación, como dice la palabra. De tal manera, amado, que el Señor sea glorificado. Regresamos a nuestro pasaje para que usted vea que a veces no predicamos del contexto. Yo le estoy predicando del contexto. Ahora Hebreos 13:8 dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esta es una palabra trascendente que nos puede enseñar muchas cosas como un versículo aislado. Pero, amado hermano, yo aquí quiero que vean que está hablando de los pastores que hablan la palabra de verdad. Está hablando de los pastores que se debe considerar el resultado de su conducta y imitar su fe. Y lo que este versículo está diciendo, ¿saben qué? Estos pastores confiaron, como tú debes confiar, ¿sí? Siempre en Jesucristo. Él es el mismo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No ha cambiado, hermano. Él es el Verbo encarnado, como dice Juan 1:1, y en el principio era Dios y el Verbo era con Dios. Él, amado hermano, conforme a 1 Timoteo 3:16, es el Dios encarnado, no ha cambiado. Y en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos y penetra entre el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y en Hebreos 1:3, la escritura dice que todas las cosas Dios las sostiene con la palabra de su poder. Entonces Jesucristo es el mismo. Lo que está diciendo, imita la fe de tu pastor, del que es verdadero pastor, que te predica la palabra de Dios, que tiene la fuente por la palabra de Dios, que tiene el fundamento del poder de Dios. Y ¿sabes qué? Es un pastor que ha confiado en Jesucristo, porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y tú también debes de confiar en Él. Hace rato decía el hermano Eliud y estaba diciendo, y que ya me está adelantando el mensaje, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar confiando en el Señor y estar consultando y pidiéndole al Señor y rogándole al Señor que Él sea el que tome la intervención en nuestra vida y que nos bendiga. Amado hermano, Jesucristo es el mismo, no ha cambiado. Y una de las cosas que la Escritura dice es que el Señor se hizo pobre para que tú fueras enriquecido. Dios te quiere enriquecer. Jesucristo te quiere enriquecer. No solo en lo moral, en lo espiritual, en lo mental, te quiere enriquecer, aún en lo físico y en lo material. ¿Cuántos reciben? Él es el mismo. Y eso es lo que está diciéndole. El verdadero pastor está confiando en un Jesucristo que no ha cambiado. Sí, en Él no hay sombra de variación. Bendito sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos. Siempre confía en Él. Él es el Dios eterno. A través de los tiempos del hombre permanece, amado hermano. Él es ese Verbo encarnado, ¿verdad? Y, amado hermano, termino diciéndote, así debe confiar todo discípulo de Jesucristo, empezando por los pastores, por los maestros y por los siervos. Es decir, todos somos discípulos de Jesucristo y todos tenemos que tener esa confianza de que el Señor no está aquí para castigarnos. Nos castiga a veces por nuestra mala conducta, nos castiga a veces por nuestra desobediencia, pero Él lo que quiere es bendecirnos. Él quiere que nosotros seamos bendecidos, que seamos bienaventurados. ¿Cuántos alaban al Señor? Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a seguir adelante para que sigamos aprendiendo de esa palabra. No hay excusa valedera para que nosotros seamos llevados de doctrinas diversas y extrañas, por no estar fundamentadas en la palabra de Dios, que fue precisamente hablada por Dios y que está fuera de la verdad dicha por Dios, y que está fuera de su voluntad determinada. O sea, no hay excusa, porque el versículo 9 dice, ahora entro al versículo que tomé para darle el nombre a este tema: no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. No hay excusa, hermano, no hay excusa, porque ahora yo te he estado diciendo
¿cómo está fundamentado? Está fundamentado la fe en la fuente de la palabra, en el poder de Dios, está fundamentado en todas esas promesas, está fundamentado en nuestra relación con Dios. Y amado hermano, no hay excusa para que nosotros, y no es valedera el aspecto de decir alguien me dio mal testimonio, alguien me hizo estas cosas en mi vida, se me formó este resentimiento, no tuve más que salir de ahí porque las cosas que estaban haciendo ahí no eran las correctas, porque amado hermano, nosotros tenemos que saber que no hay excusa mientras las cosas se estén predicando conforme a la palabra de Dios y se estén viviendo como dice conforme a la palabra de Dios. Ahora nosotros tenemos que ver algo muy importante, que si nosotros somos seguidores de la verdad, y nosotros no tenemos por qué estar buscando otra verdad. Juan 17:17 dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, amado hermano, si los pastores y los maestros predican la palabra de Dios, están predicando la verdad, porque ahí dice la Escritura: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a ver algunos pasajes para acabar de comprobar esto. Proverbios, mire lo que dice Proverbios 23, capítulo 23, déjeme ver a dónde voy, 21, y dice: para hacerte saber la certidumbre de las palabras de verdad, a fin de que vuelvas a llevar palabras de verdad a los que te enviaron. Entonces, el Señor nos quiere dar una certidumbre con palabras de verdad, y que nosotros llevemos esas palabras de verdad a los que nos enviaron. Que vamos a ver otro poquito más allá en Proverbios 23. ¿Qué actitud vamos a tener con respecto a la palabra de verdad? Y si está siendo predicada por los pastores y por los maestros y por los siervos, dice: compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Entonces hay cosas que no hay que vender. La verdad no es vendible, la verdad no es negociable, la verdad es indestructible. Compra la verdad y no la vendas. Y si tú ya conociste la verdad, ¿cómo es posible que andes buscando doctrinas diversas donde hay mentira, donde hay engaño, donde hay trampas? No es entendible eso. Entonces tu corazón no ha sido entregado al Señor, porque si tu corazón hubiera sido entregado al Señor, tú no dejarías la palabra de verdad, sino que tomarías esa palabra de verdad y la levantarías en una defensa. Vamos a seguir hablando algunas cosas aquí muy importantes, y ahora nos vamos a ver siervos y obispos fieles a la palabra de verdad y al consejo de Dios. Vamos allá a Hechos capítulo 20 y vamos ahora a mirar qué es lo que nos quiere enseñar las Escrituras acerca de un gran siervo de Dios. Este siervo de Dios se llamó Pablo, y vamos a ver qué es lo que le dijo Pablo de esos riesgos de que puedan venir, que no haya pastores y obispos que lleven la palabra de verdad. Hechos 20 les dije, versículos 26 al 32, y dice: por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Esta es la voluntad determinada por Dios. Él no lo rehuyó, ni queremos los verdaderos siervos de Dios rehuir el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. El obispo es el que cuida y el que alimenta a los santos, a la congregación, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, gente que está trayendo doctrina diversa y extraña, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad,
acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Esto es lo que Pablo estaba haciendo. Siervos, obispos fieles a la palabra de verdad, al consejo de Dios. También tenemos que ser íntegros en la enseñanza. Vamos a ver, amado hermano, ya Tito, capítulo 2. ¿Me acompaña, por favor? Capítulo 2, versículos 7 y 8. Y dice la Escritura: presentándonos tú en todo tiempo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Así es que íntegros en la enseñanza. Sí, ahora vamos a ver que hoy está sucediendo en muchas iglesias que están adulterando la palabra de Dios, están aceptando una serie de versiones en las Escrituras y las están usando en manera cínica y abierta, aún a veces a gente que yo he exhortado de que se conserven buscando guardar la pureza de las Escrituras y no lo quieren hacer. Desobedecen porque ellos dicen que es de un léxico más ligero y más entendible para el pueblo, y eso es una excusa mentirosa y es una trampa y es un engaño, trayendo palabra de interpretaciones de escrituras que no corresponden a la voluntad de Dios ni al consejo de Dios. Y dice en 2 Corintios 4:2: antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Así es que, amado hermano, no adulteremos la palabra del Señor, no permitamos que de alguna manera se adultere la palabra del Señor, porque algunos están adulterando la palabra del Señor con tal de conducir al pueblo a un grave error y con tal de tener al pueblo satisfecho cuando no está satisfecho Dios. ¿Qué nos dice la Escritura en cuanto a la pureza de la palabra? ¿Y qué nos dice Apocalipsis 22? Mire una sentencia tan fuerte de parte de Dios para todos nosotros, para los siervos y para los santos. Y dice ahí Apocalipsis 22:18: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Indudablemente que algunos dirán, pues eso se refiere a que respetemos el Apocalipsis o la revelación de Jesucristo, y ahí sí yo no le voy a variar. Pero, amado hermano, unos veladamente hoy están presentando una serie de escrituras en donde ya no está puesto el Apocalipsis, sino no solo lo modificaron en parte, sino que lo quitaron totalmente. Qué triste, ¿verdad? Ese tipo de versiones que están llevando, que porque son más cómodas para el pueblo y más entendibles. Vamos a dejar ahí ya que hemos hablado fuerte contra los siervos, para los que quieren ser verdaderos pastores y maestros de la Escritura y siervos de Dios. Y, amado hermano, ahora vamos a ver los enseñados. Ustedes, los santos, los discípulos, somos receptores de la palabra, porque en un sentido yo soy discípulo de la palabra dicha por Dios. Lo que oímos, amado hermano, nos afecta la mente y el corazón. Tengamos cuidado de comprobar y verificar si lo dicho y practicado es la verdad de Dios. Vamos allá a segunda carta de Pedro y vamos a leer, amado hermano, con respecto a nosotros los santos. Y mire lo que dice la Escritura ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, versículo 1 y 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.
Hay gente que está negando la concepción virginal de Jesucristo por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay gente que está negando que Jesucristo es Dios encarnado. Hay gente que está levantando en burla todo eso. Oh, amado hermano, nosotros no haremos eso porque la verdad de Dios es otra. Y dice el 2, y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y hoy estamos viendo que se han dejado llevar por doctrinas diversas y extrañas y están blasfemando el camino de la verdad de Dios. Yo tengo que advertir a esta iglesia. Ahí mismo en 2 de Pedro capítulo 3, 1 y 2 dice: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Dios quiere que tengamos un limpio entendimiento, amado hermano, y que tengamos una memoria de la palabra de verdad. Y dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Oh, amado hermano, que tengamos memoria de la palabra de verdad, que tengamos en nosotros bien claro en nuestra mente y en nuestro corazón cuál ha sido la palabra de verdad, y no seamos extraviados, sino que tengamos un limpio entendimiento de lo que es la palabra de verdad, la palabra de Dios, una palabra no adulterada. También, amado hermano, como santos tenemos otra defensa más, y el Señor nos dice allá en 1 de Juan 2, 20 y 27, y dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Oh, amado hermano, y en el 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. ¿Qué es la unción, amado hermano? La unción es una metonimia usada aquí en las Escrituras para darnos a entender que el Espíritu Santo ya nos ha sido otorgado, que el Espíritu Santo ya ha sido derramado sobre toda carne, que el Espíritu Santo ya ha descendido. Y amado hermano, aquí estamos procurando algo muy importante, porque queremos ser verdaderos pastores, verdaderos maestros, verdaderos siervos de Dios, promoviendo la unción, rogándole a Dios que usted reciba la unción, que reciba del Espíritu Santo, porque sabe, amado hermano, que en Juan 14, 26 dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar todas las cosas y nos las va a recordar. Es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a la verdad, porque es el Espíritu de verdad, dice allá en Juan 16. Y amado hermano, dice ahora que nosotros tenemos la unción del Santo y que no necesitamos que alguien me traiga doctrina extraña, que alguien me lleve y me extravíe en doctrina, sino que, oh, amado hermano, si nosotros tenemos la unción del Santo, tenemos la enseñanza. ¿Y qué es lo que tenemos en la enseñanza? Porque el Espíritu Santo fue el que escribió toda la Escritura, toda la Biblia. Y amado hermano, si hay algo que tú no entiendes, si hay algo que tú quieres saber la verdad, ¿por qué no pides al Espíritu Santo, a la unción que está sobre ti, al Espíritu que te ha sido otorgado, que te enseñe, que te abra las Escrituras? ¿Por qué estás escuchando el internet? ¿Por qué estás escuchando, leyendo folletos o libros? ¿Por qué, amado hermano, escuchas a personas que no tienen la palabra de verdad? ¿Por qué estás extraviándote en doctrinas diversas y extrañas? ¿Por qué, amado hermano, permites eso cuando tú tienes la unción? Esta iglesia tiene la unción, y como siervos de Dios, este pastor, como pastor de Dios y como maestro de las Escrituras, está promoviendo la unción. Yo no quiero ser el único ungido, yo quiero que todo el pueblo de Dios sea ungido. Eso es más lo que significa cristiano. Cristiano es el que es ungido, el cristiano es el que es ungido, porque no somos el ungido de Dios, el unigénito Hijo de Dios, pero somos imitadores, somos hijos de Jesucristo, y Él nos comparte de su unción. Tú tienes la unción, yo tengo la unción, no necesito que alguien me enseñe. Si yo quiero aprender la verdad, me voy a arrodillar, me voy a doblar de las rodillas, me voy a buscar al Señor, voy a abrir las Escrituras. Y si soy un seguidor y un perseguidor de la verdad, como hace rato les expliqué a ustedes, y si amo la verdad, amado hermano, no voy a permitir, voy a tratar de comprobar dónde está esto en la Escritura, dónde dejó el Señor. Si mi fe va a ser deteriorada y la fuente de la fe es la palabra de Dios y el fundamento de la fe es el poder de Dios, ¿dónde está en la palabra de Dios ese fundamento? ¿Dónde está en la palabra de Dios el poder de Dios? ¿Dónde está? Si eso no es así, ¿por qué está aceptando muchos santos vivir en iglesias que no están teniendo la palabra de verdad, que están teniendo doctrina extraña, que están
están teniendo doctrina de error, que están teniendo doctrina manipuladora. Amado hermano, es tiempo de volver a la palabra de Dios, es tiempo de volver al poder de Dios, es tiempo de decirle al Señor: aquí estoy, soy un santo, Señor, sí soy un santo, soy un discípulo tuyo. Pero ¿qué más dice la Escritura con respecto a los discípulos, amado hermano? Que nosotros no solo tenemos la unción, sino que, amado hermano, debemos de perseverar en la doctrina de Cristo. Mire una palabra muy dura. Segunda de Juan 9:10 dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Una cosa es ser gentil, una cosa es ser amable, y otra es recibir a gente que nos está trayendo doctrina extraña. Hoy, amado hermano, está habiendo muchos sincretismos en la iglesia cristiana. Hoy, amado hermano, está habiendo muchos sincretismos en otras clases de iglesia. El católico y el que es santero, el católico y el que es adorador de la muerte siguen siendo católicos. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo es posible que se digan cristianos y que digan que tienen a Jesucristo en su corazón si están adorando a los demonios, si están sacrificando a los demonios? ¿Cómo es posible que, amado hermano, invoquen muertos y los consideren santos y los consideren milagrosos? Todo, amado hermano, esto es totalmente equivocado, y yo tengo que advertir a la iglesia, porque usted tiene la palabra de verdad. Y, amado hermano, el Señor dice: no les digáis bienvenido. Si alguno me dice que Jesucristo no es Dios, no le voy a decir bienvenido. Me voy a parar y le voy a decir: tú estás equivocado, tú estás en condenación, tú estás perdido. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Así es que tú no tienes la vida. Y si tú dices que Jesucristo no es Dios y que si no es el Dios encarnado, entonces todos tus pecados están retenidos. Estás condenado, porque el que peca va a estar bajo condenación. La única manera de librarnos de la condenación es aceptando que Jesucristo es Dios y que Jesucristo se encarnó y que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado. Yo no voy a aceptar que alguien venga y me diga que Jesucristo no es Dios. Jesucristo es Dios por los siglos de los siglos, y es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y quien sostenga esa doctrina, y si tú vas a una iglesia que sostiene esa doctrina, amado hermano, te estás extraviando. No te voy a decir bienvenido, soy amable, pero no te voy a decir bienvenido. Gloria a Dios. Muy bien. Y entonces ahora, ¿quién gobierna y reina en tu vida? ¿Sí? ¿Quién es tu padre? Vamos hablando de conservarnos y no dejarnos llevar de doctrinas diversas extrañas. Juan 8:43 al 47. Y dice la Escritura: ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Son palabras de Jesucristo. ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye, dijo Jesús, de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Oiga bien esto: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Pero el que no es, por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. Si usted ya no quiere oír la palabra de Dios, me da que pensar, ¿será usted de Dios? Aunque la palabra de Dios a veces es fuerte. Termino. Como siervos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, debemos de escudriñar las Escrituras. Debemos buscar a Dios en oración y pedirle la inspiración y la revelación del Espíritu Santo, según la Escritura dice allá en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21. Vamos a leerlos. Y dice, voy hasta allá. Ya me pasé. Y dice ahí,
También tenemos la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Vuelvo a repetir. Como siervos, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, escudriñemos las Escrituras, busquemos en oración la inspiración y revelación del Espíritu Santo, guardándonos de interpretaciones privadas, de opiniones personales o de interpretaciones de hombre o opiniones de hombre. Los santos, ahora ustedes, su pueblo, ser oidores y receptores de la palabra de verdad, comprobándola contra las Escrituras, ¿sí? Entenderla con la ayuda del Espíritu Santo, porque a veces cuesta trabajo, ¿sí? Analizando si lo que hemos oído de alguien es palabra del testimonio de Dios y viendo ese testimonio en su vida, en su conducta y la de los siervos que se la predicaron y enseñaron. Bendito sea el nombre de Dios, porque voy a leer 2 de Timoteo 4:1 y con eso termino. Ya voy llegando. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y 1 de Corintios 2, allá por el versículo 9 dice: pero el Espíritu, porque cosa que ojo no vio ni oído oyó, la que Dios ha preparado para los que le aman, pero el Espíritu nos la revelará a nosotros, porque el Espíritu escudriña todas las cosas, aún lo profundo de Dios. Que el Señor te bendiga el día de ahora. Y después de esto, tú no puedes decir que como hijo de Dios y como parte de esta iglesia que queremos que sea parte de la iglesia verdadera, de la esposa del Cordero, no has oído un mensaje con respecto a advertir de los peligros que hoy vivimos en los últimos tiempos, de las situaciones que hoy vivimos y a veces, de la flojera que como santos ustedes han tenido. Pero hoy yo los invito a que ustedes hagan un esfuerzo y que crezcan en el conocimiento de Dios y que crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. Y que si ustedes van a otra iglesia, sean aún como invitados, disciernan lo que están oyendo. Y si ustedes no conocen la conducta y el testimonio del que es el pastor o el maestro de ese lugar, esperen, porque es necesario conocer eso. Si están viviendo la palabra de Dios, sí, y si se pueden imitar la fe. En los años 70 surgieron muchas cosas. Por ahí surgió un movimiento herético y de doctrina extraña llamado los niños de Dios. Pero cuando muchos escucharon y hablaba muy bonito, el amor y amémonos los unos a los otros. Pero cuando él sacó una foto, porque en ese tiempo no había Facebook ni WhatsApp, una foto en donde él estaba diciendo que el amor era tener en el mismo lecho a varias mujeres, yo les dije a la gente: ven, ese no es el amor de Dios. Eso es un asunto de pecado, es totalmente una cosa carnal, es un amor carnal, pero ahí no está el amor de Dios. Eso se vino abajo cuando esta persona, amado hermano, busquen imitar la fe de aquellos que han dado testimonio, no un día, no una palabra hermosa en un mensaje, sino que han dado testimonio con toda su vida, con muchos años, para que usted sepa que vale la pena al lugar donde está escuchando, para que usted sepa que vale la pena y que ese que está predicando
es un verdadero siervo de Dios, que predica la palabra de Dios, que permanece para siempre y la vive, y que trata de que el pueblo también la viva. No voy a repetir el mensaje, que Dios te bendiga el día de hoy y tú puedas salir edificado aquí después de esta palabra de exhortación, que vino más para los siervos, pero que cerró también siendo una exhortación para ustedes los santos, para que dejen de ser engañados y para que dejen de ser manipulados y de ser llevados de aquí para allá extraviados en doctrinas extrañas y heréticas que Dios nos está advirtiendo, y que algo también le voy a decir, este mensaje es profético, porque esto se va a incrementar, no va a ser venido a menos, sino se va a incrementar, pero usted ahora tiene el conocimiento de la palabra de verdad y está usted advertido. Si después de eso es engañado, usted no tendrá excusa delante de Dios.